Hola, ¿cómo está? Vamos ahora juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos ahora juntos. Muchas gracias a Dios por salvarnos con tu sangre, con tu gracia. Estamos aquí para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría en este tiempo para comprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Tenemos muchas desventajas en ti también. Por favor, enséñanos con tu sabiduría en este tiempo para confiar en tu palabra. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Podemos ver muchas señales de los últimos tiempos también. Por coronavirus, por un disturbio en este mundo. Por favor, haznos más despiertos ante ti para vivir en este mundo, para glorificar tu nombre. Por favor, ayúdanos desde el principio hasta el fin. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 22. San Mateo capítulo 1, versículo 22. Yo voy a leer. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, capítulo 2, versículo 23. Yo voy a leer. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Sí, en el principio yo leí algunos versículos de la Biblia. Sí, en la Biblia hay muchas expresiones de estos. La Biblia dice, se cumpliese lo que fue dicho. Se cumpliese lo que fue dicho. Según las profecías en la Biblia, las profecías de la Biblia, Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo murió en la cruz para nosotros. Todo es profetizado en la Biblia. Según la profecía en Dios, Jesucristo vino correctamente. Eso significa todas las palabras en la Biblia son la verdad, ¿sí? Además, la palabra en la Biblia es la promesa de Dios. En este mundo hay muchas palabras. Podemos escuchar las palabras de las personas, pero es muy difícil comprobar si sus palabras son correctas o no. Hay muchos mentirosos en este mundo también, pero sorprendentemente la palabra de Dios es exacta, es correcta. Dios no puede decir una mentira, porque su palabra es la promesa. Según la promesa de Dios, Jesucristo vino en este mundo. Según la promesa de Dios, Jesucristo murió en la cruz. Según la palabra de Dios, la promesa de Dios, Jesucristo va a venir de nuevo también. Todo es profetizado en la Biblia. Además, todas las palabras en la Biblia son la promesa de Dios. En vez de confiar en las palabras de las personas, es sabio, es correcto confiar en la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la promesa de Jehová. Por eso es muy importante confiar en su palabra, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16.
1 Samuel capítulo 15, perdón. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 29. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 29. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Sí? La Biblia dice, Dios no puede decir las mentiras. Además, Dios no puede cambiar su palabra. Por eso podemos confiar en la palabra en la Biblia. ¿Sí? Esas personas son muy bienaventurados que creen en la palabra siempre. En vez de creer en nuestro corazón o las palabras en ese mundo, tenemos que confiar en la palabra. Esto es nuestro deber, ¿sí? Para vivir en ese mundo como los salvos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Yo voy a leer. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La Biblia dice, ¿por qué? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar su promesa. Por la promesa de Dios, nuestro corazón puede ser consolado, ¿sí? Consolado. Nuestro corazón puede ser estable siempre. Si por medio de confiar en la promesa de Dios, podemos vivir este mundo para Dios. Es muy necio confiar en las cosas mundanas, porque todas las cosas perecerán. Ninguna cosa puede permanecer en este mundo siempre, para siempre. Pero la palabra no puede cambiar. Por eso es muy importante si confiar en la palabra. Es muy importante si creer en la palabra en nuestra vida. Pero lamentablemente en este mundo hay el trabajo de diablo, Satanás. Satanás puede trabajar para que nosotros no podamos creer en la palabra. Por medio del trabajo de Satanás, lamentablemente nuestra fe puede ser dispersada. Por medio del trabajo de Satanás, nosotros no podemos creer en la palabra o en la promesa. Esto es el papel de Satanás. Satanás trata de hacernos lejos de la Biblia, lejos de la promesa. Satanás trata de alejarnos de la palabra de la promesa. Esto es el trabajo de Satanás. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 44. Según la Biblia, Satanás es un mentiroso. Siempre Satanás va a mentir. Usualmente, siempre. San Juan capítulo 8, versículo 44.
Yo voy a leer. San Juan capítulo 8, versículo 44. Yo voy a leer. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia dice, usualmente siempre Satanás dice las mentiras. ¿Sí? Además, por medio del trabajo de Dios, sorprendentemente, aun los salvos no pueden confiar en la palabra. Aunque los salvos no pueden creer en la palabra. Esto es el trabajo de Satanás. Por eso nuestra fe puede ser muy débil por medio del trabajo de Satanás. En vez de inclinar nuestros oídos en la palabra de Satanás, es muy importante inclinarnos en la Biblia. ¿Sí? Por medio de esto podemos ser más fuertes, podemos hacer más cosas para Dios. ¿Quién fue engañado por Satanás? Según la Biblia, en la Biblia hay muchas historias, muchos episodios, hay muchos episodios en la Biblia sobre el trabajo de Satanás. En el principio, en el huerto de Edén, Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Dios les dijo, ustedes pueden comer todos los frutos en el huerto de Edén, excepto un fruto. Esto es el fruto prohibido. Pero sorprendentemente, Satanás cambió la palabra. Satanás cambió la promesa de Dios. Además, él engañó a Adán y Eva. Sorprendentemente, ellos escucharon la palabra de Satanás en vez de confiar en la Biblia, en la palabra, ¿sí? Por eso ellos cometieron un error. Ellos comieron, ¿qué? El fruto prohibido. Por eso ellos cayeron. Igualmente, por medio del trabajo, por medio del engaño de Satanás, nuestra fe, nuestra vida cristiana puede ser destruida. Podemos caer, ¿sí? No podemos continuar nuestra vida cristiana en la paz. Por eso es muy importante inclinar nuestro oído en la promesa de Dios siempre. Vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículo 2. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sorprendentemente, el pensamiento de Satanás entregó a el pensamiento de Judas, ¿sí? Por eso Judas cometió un error. Judas estaba con Jesucristo por mucho tiempo, por 3 años. Él se miraba el milagro de Jesucristo. Él escuchaba la palabra de Dios por mucho tiempo. Pero lamentablemente, por medio del trabajo de Satanás, él fue engañado. Además, él vendió Jesucristo para ganar dinero. Esto es el trabajo de Satanás. Por medio de la palabra de Satanás, nuestro corazón puede ser tentado. Podemos ser engañados. Por eso es muy, muy importante confiar en la promesa. ¿Sí? Por medio de la promesa de Dios, podemos continuar, podemos
estar en la paz en Dios siempre. Pero de otro lado, podemos caer en la vida cristiana. Especialmente en este mundo hay muchos trabajos de Satanás, ¿sí? Porque estamos en los últimos tiempos. Vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 3. Perdón. Capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 8. 5:8. Yo voy a leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? En este mundo hay el trabajo de Satanás. Satanás está buscando lo que él va a atacar como un león. ¿Sí? Tenemos que estar despiertos ante Dios según la promesa. De otra manera podemos ser atacados. Podemos ser atacados o tentados por Satanás. Por eso la Biblia dice 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En este mundo hay el trabajo de Dios, como yo expliqué. Por eso tenemos que estar despiertos. Tenemos que ser sobrios ante Dios. Tenemos que resistir el ataque de Satanás por medio de la promesa de Dios. Según la Biblia hay muchas promesas, ¿sí? Además tenemos que inclinar nuestros oídos en la promesa de Dios siempre. Vamos a buscar Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Proverbios capítulo 9, versículo 13, yo voy a leer. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. 16 o 17, vamos a leer juntos. Dice al cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esto es engaño de Satanás. Si Satanás trata de hacernos cometer los errores, Satanás trata de hacernos pecar en nuestra vida, ¿sí? En vez de guardar los mandamientos, en vez de seguir la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar despiertos ante Dios siempre. Como yo expliqué, en la Biblia hay muchas promesas.
Sí, ¿cuál promesa tenemos que guardar? ¿Cuál promesa tenemos que mantener en nuestro corazón siempre? Si esta promesa si tiene que ser olvidado, tenemos que recordar esta promesa siempre para nuestra vida cristiana buena, ¿sí? Para tener éxito en nuestra vida cristiana, tenemos que poseer esta promesa en nuestro corazón siempre. Entonces, podemos tener éxito en nuestra vida cristiana. Podemos agradecer a Dios también, ¿sí? ¿Cuál promesa tenemos que obtener, poseer en nuestro corazón? Vamos a estudiar esas promesas según la Biblia uno por uno, ¿sí? Será muy interesante, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Vamos a estudiar uno por uno. Sí. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 4 y 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y 5. Yo voy a leer. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. Sí, ¿cuál promesa tenemos que recordar siempre? Esto es la promesa sobre la venida de Jesucristo de nuevo. Muchas personas ignoran este hecho, esta promesa. ¿Cuándo Jesucristo puede venir? Mire, todo está a sí mismo. No hay cambio. Nadie puede decir que Jesucristo va a venir otra vez. Yo no puedo creer. ¿Esto es correcto? No. Aunque hoy en día no puede ver su venida exactamente, pero pronto Jesucristo va a venir de nuevo. Muy pronto. ¿Sí? Ese libro fue escrito hace 2000 años. Como sabe, 2000 años ya pasaron. Eso significa su venida está más cerca. ¿Sí? Por eso, hoy en día podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Sorprendentemente, en este año 2020, hay muchas cosas ocurrieron. Hay muchas cosas acontecieron. ¿Sí? Por medio de esto, por medio de esas cosas, podemos decir que su venida está muy cerca. Cuando Jesucristo venga de nuevo, aún los salvos tendremos que estar en pies ante Dios también. Entonces, según nuestra vida, después de recibir salvación, Dios va a juzgarnos. Algunas personas pueden recibir el galardón de Dios, pero otras personas pueden ser reprimidos, ¿sí? Reprimidos por Dios también. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 1. Reprimidos. Deprimidos. No. Score. Deprimend. Primera de Corintios capítulo 1.
1 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Yo voy a leer. En cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es fiel Dios por el cual fuisteis llamados a su comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de venida de Jesucristo de nuevo, hay el galardón, habrá el galardón para los salvos. Además, si hay un rebuke, reprimendamiento para reprender. Si Dios puede reprendernos según nuestros errores. Nadie sabe sobre esto exactamente. De cualquier manera, Dios va a preparar el galardón para los salvos. Sí, por eso, después de recibir salvación, nuestra vida es muy, muy importante. Tenemos que vivir para Dios valiosamente. Sí, valiosamente. Cada momento, cada día es muy importante ante Dios. No está bien gastar nuestra energía o ni si nuestro tiempo. Tenemos que ahorrar nuestro tiempo, nuestro dinero para glorificar el nombre de Dios. Porque todo va a ser revelado ante Dios. Dios va a juzgarnos según nuestro comportamiento, nuestra vida después de recibir salvación. Nadie necesita, los salvos no necesitan ir al infierno. Ellos pueden ir al cielo. Pero ante el Dios, aún los salvos van a ser juzgados según su vida también. ¿Sí? Por eso el galardón puede ser decidido siempre para siempre. ¿Sí? Pero en este mundo hay muchas personas que pueden engañarnos. ¿Qué pasó? No hay la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué pasó? Este mundo puede permanecer siempre, para siempre. ¿Es correcto? No. Tenemos que ser cuidadosos de escuchar esta palabra, porque esta palabra puede venir de Satanás. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. Yo voy a leer. ¿Vamos a leer juntos? 1, 2, 3. No heréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Las personas que no creen en Dios pueden engañarnos. Además, podemos ser engañados por sus palabras. ¿Sí? Por eso tenemos que estar despiertos. La Biblia dice, no heréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. No está bien. Podemos ser engañados por la mentira de los incrédulos en este mundo. ¿Sí? Tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? ¿Por qué? La palabra es la promesa de Dios. En vez de escuchar la mentira en este mundo, tenemos que escuchar la palabra, la promesa de Dios. Pero sin cuidado podemos ser engañados muy, muy fácilmente. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. En este mundo
muchas personas quieren recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición verdadera? ¿Sí? Tenemos que recibir, tenemos que poseer la bendición verdadera de Dios. Dios está preparado para darnos la bendición. Para esto tenemos que estar preparados para recibir más y más. ¿Sí? ¿Cuál es la bendición verdadera en la Biblia? Capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, 3, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según este mensaje, podemos buscar 8 bendiciones de Dios. Esto es la beatitud, ¿sí? Beatitud. Este mensaje explica sobre las bendiciones de Dios detalladamente. ¿Cuál es la primera bendición de Jehová? Esto es la salvación. La salvación. Versículo 3, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros recibimos salvación, cuando nuestro espíritu era muy pobre, recibimos salvación. Esto es la bendición de Dios. Esto es la primera bendición. Especialmente los salvos ya recibieron la bendición de Dios. Por eso podemos ser muy, muy felices siempre. ¿Sí? Además, hay otra bendición preparada por Dios. Esto es el galardón, el regalo, la recompensa. Vamos a buscar versículo 11. Yo voy a leer. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En este mundo podemos ser perseguidos, ¿sí? En este mundo a veces tenemos que sufrir, ¿sí? Como los salvos, tenemos que aguantar, tenemos que pelear contra la tentación de este mundo también. Tenemos que pelear contra nuestra carne. Esto es el sufrimiento de los salvos. Pero la Biblia dice, los salvos son bienaventurados. ¿Por qué? La Biblia dice, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por medio de estos sufrimientos, por medio de estas persecuciones, podemos recibir el galardón de Jehová. ¿Sí? Todo puede ser recompensado por Dios. Por eso, la vida cristiana es muy, muy valiosa. ¿Sí? Aunque en este mundo tenemos que sufrir, tenemos que ser perseguidos por otras cosas, la vida cristiana es muy, muy valiosa. ¿Por qué? Hay la recompensa, hay el galardón de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que vivir este mundo más apasionado para Dios. Para Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. ...15... 19. 15, 19. Yo voy a leer. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Este mundo no es todo. La venida de Jesucristo es verdadera. ¿Sí? Dios va a venir de nuevo. Seguramente. ¿Cuándo? Pronto. Por eso, 58. Yo voy a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas las cosas en Dios son muy, muy valiosas, ¿sí? Pero en este mundo las cosas serán en vano, ¿sí? Estarán en vano también. Ninguna cosa quedará siempre, para siempre, pero las cosas en el cielo permanecerán. Por eso tenemos que hacer más para Dios. La segunda venida de Jesucristo es verdadera. Tenemos que pensar, tenemos que recordar esta promesa. ¿Sí? Además, hay la recompensa. Yo tengo una pregunta. ¿Vivir en este mundo es fácil para ustedes? Quizás no. ¿Sí? Quizás no. Es muy, muy difícil. Tenemos que levantarnos muy, muy temprano. Tenemos que acostarnos muy, muy tarde. Entre el día tenemos que sufrir, tenemos que trabajar. Además, tenemos que pelear contra otras personas, ¿sí? Pero por medio de esto, Dios va a recompensarnos. Vamos a buscar Job capítulo 7. Job capítulo 7. Versículo 1. Job, antes de Salmos. Job capítulo 7, versículo 1. Yo voy a leer. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? La Biblia dice, la vida de este mundo es como una batalla. La vida de este mundo es la vida de jornalero, un trabajador. ¿Sí? Eso significa que tenemos que trabajar, tenemos que sufrir, tenemos que pelear. Eso significa no es fácil vivir en este mundo, porque hay muchas persecuciones, muchos sufrimientos también. Versículo 3. Así, he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Nadie puede descansar perfectamente. Ellos no pueden descansarse después de su trabajo, porque cada día ellos tienen que levantarse de nuevo. Además, ellos tienen que repetir esta rutina cada día. No hay el reposo verdadero. Sí, pero sorprendentemente Dios nos prometió el reposo eterno. Esto es el reposo en el cielo. ¿Cuándo podemos descansar perfectamente? Cuando Jesucristo venga de nuevo. Cuando Jesucristo venga de nuevo, podremos descansar perfectamente. ¿Sí? Ustedes no necesitan trabajar. Ustedes no necesitan preocuparse de las cosas mundanas. Ustedes no necesitan llorar por las cosas en este mundo. ¿Sí? No hay las lágrimas
en el cielo. Cielo es un lugar donde podemos ser gozosos siempre. Versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Siempre los trabajadores tienen que esperar el reposo. Igualmente tenemos que esperar la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga de nuevo, todo cambiará. ¿Sí? Podemos descansar en el cielo con los hermanos y Dios y Jesucristo siempre. Además, Dios va a recompensarnos, ¿sí? Según las obras de ese mundo, según sus trabajos en Dios. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Cuando Jesucristo venga, según nuestras obras, Dios va a juzgarnos. Dios puede recompensarnos por medio de nuestras obras. ¿Sí? ¿Cuál galardón es mejor? ¿El galardón en este mundo o el galardón en el cielo? Sí, la recompensa en el cielo es más importante y más grande. ¿Sí? En vez de inclinar nuestros oídos en la palabra en este mundo, tenemos que buscar la recompensa en el cielo. ¿Sí? Muchas personas se parecen muy ocupados para ganar dinero. Oh, pastor, yo no puedo asistir a la iglesia el domingo. Yo tengo que trabajar. Oh, yo no puedo asistir en el estudio de la Biblia en sábado. Yo tengo que trabajar. Yo no puedo escuchar la palabra. Oh, yo tengo que ganar más dinero. Lamentablemente, ellos pueden ser engañados por Satanás. Lamentablemente, ellos no podrían pensar en la recompensa, en el galardón en el cielo. Ellos son engañados por Satanás. ¿Sí? Por eso ellos no saben del valor de la vida cristiana. Ellos no podrían imaginar la recompensa, el galardón en el cielo. Por eso ellos están muy ocupados para ganar algo en este mundo. Ellos no pueden hacer su tiempo para estudiar o para asistir a la comunión. ¿Por qué? Muy ocupado para ganar las cosas mundanas. ¿Sí? Lo siento mucho, mucho. Tenemos que tenemos que poseer la promesa de Dios. La segunda venida de Jesucristo es la verdad. La recompensa en Dios es la verdad. Todo es la verdad. Tenemos que pensar, ¿sí? Esta promesa. Entonces, nuestra vida cristiana puede tener éxito, ¿sí? Podemos agradecer a Dios. Podemos recibir muchas cosas, muchos galardones en cielo, ¿sí? Esto es, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21, una más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4.
4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es el cielo, ¿sí? La Biblia dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios va a enjugar todas las lágrimas de nuestros ojos. En este mundo tenemos que sufrir, tenemos que ser perseguidos, pero en el cielo Dios va a recompensarnos. Por eso tenemos que esperarla, ¿sí? La promesa de Dios. Tenemos que recordar siempre esta promesa, la venida de Jesucristo o la recompensa en el cielo también. Entonces podemos vivir este mundo mejor para Dios, ¿sí? Vamos a buscar San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Esto es la promesa de Dios también. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es la promesa de Dios. Nuestra oración puede ser respondida por Dios. Dios puede responder a nuestra oración. ¿Sí? Además, su oración puede cumplirse. Pueden ser cumplida perfectamente. ¿Por qué? Esto es la promesa de Dios. Aunque los salvos oren, ¿sí? Oren, ellos no esperarán la respuesta de su oración. Es muy claro, ¿sí? Igualmente podemos cometer los mismos errores. Cuando ustedes oren, ustedes tendrán que esperar la respuesta, porque Dios está escuchando su oración. Además, su oración va a ser respondida por Dios siempre, exactamente, porque esto es la promesa de Dios. Yo voy a leer de nuevo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por medio de la promesa de Dios, su oración va a ser respondida. Esto es la promesa de Dios. Porque Dios va a responder a nuestra oración. Porque esto es la promesa de Dios. Aunque ustedes pecan, aunque ustedes no obedecen a la palabra, su oración va a ser respondida. ¿Por qué? Esto es la promesa de Dios. Dios prometió que nuestra oración será respondida. ¿Sí? Esto es la promesa de Dios. Por eso podemos orar. Cuando nosotros pongamos nuestro corazón en esta palabra, podemos orar sin cesar, sin parar. Pero lamentablemente muchas personas no tienen la promesa en su corazón sobre esta promesa. Por eso muchos salvos no oran en su vida. Hacer la oración es la oportunidad de recibir muchas cosas de Dios. ¿Sí? Por medio de su oración, ustedes pueden recibir todo de Dios. Esto es el secreto de la oración. Porque Dios va a responder a nuestra oración. Porque somos los salvos. Por eso Dios está preparado de darnos todo. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
versículo 32. Ocho 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos dio su unigénito. Eso significa el valor de nosotros es mejor, es más importante que Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios puede darnos otras cosas también. Pero, lamentablemente, muchos salvos no oran a Dios para recibir algo. Por eso, ellos no pueden recibir nada de Dios. ¿Sí? La oración es el privilegio de los salvos. Por eso tenemos que orar más seguido. Todas sus oraciones pueden ser respondidas por Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 4, lo primero. Santiago capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer juntos. Perdón. Capítulo 4, versículo 2. Yo voy a leer. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, por lo tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Muchas personas no piden a Dios, por eso ellos no pueden recibir nada de Dios. Tenemos que orar más, ¿sí? Para recibir muchas cosas, ¿sí? Dios puede escuchar nuestra oración, siempre. Pero antes de orar, tenemos que revisar nuestras oraciones también, ¿sí? Nuestra oración tiene que ser correcta según la Biblia, según la palabra. Cuando nosotros oremos según la voluntad de Dios, Dios podrá darnos según nuestra oración. ¿Sí? Esto es la promesa. Vamos a buscar Primera Leyes, capítulo 3. Primera Leyes, capítulo 3, versículo 5. Primera Leyes, capítulo 3, versículo 5. Primera de Leyes, capítulo 3, versículo 5. Esto es la petición o la oración de rey Salomón. ¿Sí? Salomón pidió a Dios estas cosas. Sorprendentemente, él recibió todo. Primera de Leyes, capítulo 3, versículo 5. Yo voy a leer. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, pide lo que quieras que yo te dé. Sorprendentemente, Dios apareció. Además, le preguntó sobre su petición. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere recibir de mí? Esto es la pregunta de Dios.
Sorprendentemente, rey Salomón respondió de esta manera. Versículo 9. Yo voy a leer. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sorprendentemente, rey Salomón pidió el corazón entendido para juzgar a su pueblo, ¿sí? Él pidió el corazón entendido para discernir lo bueno o lo malo, ¿sí? Su petición estaba correcta ante Dios. Por eso Dios le dio muchas cosas. 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11. Perdón, 13 es mejor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En vez de la sabiduría, él recibió otras cosas también, porque su petición estaba correcta ante Dios. Tenemos que ser más valientes para orar. Antes de orar, tenemos que checar, tenemos que revisar el listo de nuestra oración, ¿sí? La lista de nuestra oración, ¿sí? Los temas de nuestra oración, ¿sí? A veces tenemos que orar más seguido. Entonces, Dios va a preparar muchas cosas para nosotros, ¿sí? Por eso, la oración es un privilegio de los salvos. Vamos a orar juntos, ¿sí? Más seguido, ¿sí? Más seguido. Eso es nuestro privilegio. Nadie necesita preocuparse mucho. ¿Por qué? Dios puede responder a nuestra oración. Dios es nuestro Padre. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Ustedes se preocupan mucho, más seguido. ¿Sí? Dios puede ayudarlos. Dios es nuestro Padre. Para recibir algo, por favor, oren en vez de pedir a otras personas. Es muy necio confiar en las personas de este mundo. En vez de confiar en las personas de este mundo, tenemos que orar. Sí, para recibir nada, para recibir algo. Todas las personas de este mundo son muy débiles. Ellos no tienen la habilidad. Ellos no pueden ayudarlos correctamente, exactamente. Nadie puede ser nuestra ayuda verdadera, pero Dios puede ayudarnos. Por favor, oren más y más para recibir más. ¿Sí? Cuando más ustedes orar, ustedes pueden recibir más cosas, ¿sí? Por eso tenemos que orar más seguido. Vamos a buscar San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 9. Versículo 9. San Lucas capítulo 11, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os hará. La Biblia dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es la promesa de Dios también. 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Sorprendentemente, Dios es la promesa de Dios. ¿Sí? Por eso Dios puede responder su oración. Cuando ustedes busquen a Dios, ustedes podrán recibir todo según la promesa de Dios. Dios puede escuchar su oración. Tenemos que obtener, tenemos que poseer esta promesa en nuestro corazón. Algunas personas pueden escuchar la palabra de este mundo. O si la palabra de Satanás. O aunque yo trato de orar más y más, Dios no puede escuchar mi oración. Dios no puede responder a mi oración. Por medio de este pensamiento, ellos no pueden continuar orando a Dios. ¿Quién puede continuar orando a Dios? Las personas que poseen la promesa de Dios en su corazón. Ellos pueden seguir orando en su vida sin parar, sin cesar. ¿Sí? Tenemos que orar más y más. Esto es la promesa de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Versículo 27, 28. Salmos capítulo 73, versículo 27 y 28. Vamos a leer juntos dos versículos. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. 27, la Biblia dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. 28, la Biblia dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Esto es la promesa de Dios. Cuando nosotros acercamos a Dios más y más, podemos recibir la bendición. Esto es la promesa de Dios también. Especialmente en el sufrimiento podemos alejarnos de Dios. Podemos buscar las cosas mundanas para quitar estrés de nuestra vida. ¿Sí? Pero no está bien. Aún en sufrimiento tenemos que comprender cómo confiar en Dios. Esto es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que acercar a Dios para recibir la bendición. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 25. Mm. 28.
Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Yo voy a leer. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Sorprendentemente, este rey cometió más pecados en el sufrimiento. Por sus pecados, Dios le castigó. En el sufrimiento, él sí tenía que tener paciencia. Él tenía que aguantarlo, ¿sí? Pero lamentablemente, él cometió los errores más y más. Él buscó las cosas mundanas. Él cometió más errores, más pecados ante Dios. Por eso, él fue destruido por Dios, finalmente, ¿sí? En este mundo podemos ser deprimidos, ¿sí? A veces podemos ser muy solitarios, ¿sí? Pero en este tiempo tenemos que confiar en Dios más y más. Tenemos que acercar a Dios más y más, en vez de confiar en las cosas mundanas. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 14. Siete, 14, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. 14, la Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. En este mundo hay los días de adversidad, ¿sí? En ese tiempo tenemos que pensar, tenemos que considerar más y más sobre nuestro corazón ante Dios. Siempre tenemos que acercar a Dios. Entonces, Dios puede bendecirnos. Dios puede darnos la bendición verdadera. ¿Sí? Esto es la promesa. Especialmente en el sufrimiento, en el tiempo de adversidad, tenemos que confiar en Dios más y más. Usted sabe un rey llamado Ezequías. Este rey confió en Dios cuando él estaba muy enfermo. En su enfermedad, él confió en Dios. Sorprendentemente, su enfermedad fue sanada, ¿sí? Por el milagro. ¿Por qué? En el tiempo de enfermedad, él confió en Dios. Él confió en la promesa de Dios. Por eso, Dios le bendició, ¿sí? Pero de otra manera, hay otro ley en la Biblia. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Me entiende? Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Yo voy a leer. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de casa que tenía en Samaria
y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad y Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Esta ley es muy tonto. En vez de ir a Dios, él sí mandó un mensajero a un ídolo, Baal-zebub. Este ídolo es el dios de mosca, ¿sí? Mosca. ¿Usted sabe mosca, sí? Mosca. En vez de confiar en Dios, él confió en otro dios. Sorprendentemente, él fue destruido. Su enfermedad no fue sanada, porque él no creyó en la promesa de Dios. Para así recibir la bendición, para ser prósperos en Dios, tenemos que confiar en la palabra, ¿sí? Tenemos que acercar a Dios. Esto es la manera apropiada ante Dios. Entonces su vida será mejor. Esto es la promesa. Si cualquier tiempo tenemos que acercar a Dios, ¿sí? Entonces su vida será mejor. Ustedes pueden ser más felices. Esto es la promesa de Dios también. Vamos a buscar Lamentación. ¿Usted sabe Lamentación? Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Sorprendentemente, Dios tiene la autoridad de darnos lo bueno o lo malo. ¿Sí? Por eso, para recibir la bendición, lo bueno de Dios, tenemos que acercar a Dios siempre. Cualquier lugares, cualquier cosas, cualquier cosas si ocurren en su vida, tendremos que acercar a Dios. ¿Sí? Esto es la promesa de Dios. En vez de confiar otras cosas, otros ídolos, tenemos que confiar en Dios. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿5 o 20? Yo voy a leer. San Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Tenemos que obtener el entendimiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo podemos poseer el entendimiento de Dios más y más? 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Tenemos que evitar los ídolos de nuestro corazón. En vez de acercar a otras cosas, tenemos que acercar a Dios para recibir la ayuda, para recibir la bendición. Especialmente en los sufrimientos, especialmente en los días de adversidad, tenemos que acercar a Dios, ¿sí? Entonces, Dios puede
bendecirnos, ¿sí? Dios puede bendecirnos. Podemos recibir la bendición de Jehová correctamente. Esto es la promesa de Dios. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: todas las profecías en la Biblia se cumplieron. ¿Sí? Están cumpliéndose también. Porque esto es la promesa de Dios. Igualmente tenemos que confiar en la promesa de Dios siempre, ¿sí? Entonces podemos recibir la bendición de Dios. Hay algunas promesas que tenemos que recordar todo, ¿sí? Siempre. Lo primero es la promesa de la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo de nuevo. Además, cuando Jesucristo venga de nuevo, Dios podrá darnos el galardón. Esto es la promesa. El segundo es la promesa de responder a nuestra oración. Dios puede responder a nuestra oración, porque esto es la promesa de Dios. Además, las personas que acercan a Dios pueden recibir la bendición. ¿Sí? Verdadera. Esto es la promesa de Dios, especialmente en el sufrimiento, en el tiempo de adversidad, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Entonces Dios nos da más cosas, ¿sí? Dios puede bendecirnos, ¿sí? Vamos a orar juntos para terminar de hoy. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para comprender tu palabra. Somos muy débiles. Hoy, por medio de la palabra, aprendimos sobre las promesas que tenemos que comprender, tenemos que recordar siempre. Tu segunda venida es verdadera. Sabemos que tu venida está muy, muy cerca. Por favor, haznos más despiertos ante ti siempre para preparar más cosas para ti. Además, cuando tú vengas de nuevo, tú preparas el galardón para nosotros. Por favor, guíanos en el camino correcto para vivir en este mundo, para glorificar tu nombre. Especialmente en este mundo hay muchas almas perdidas. Por favor, utilízanos para salvarlos. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Hasta luego.